Un saludo cordial para todos aquellos que están siguiendo estos estudios del libro a los Hebreos. Y hoy llegamos precisamente al capítulo número 2 y vamos a estar compartiendo desde el versículo 9 al versículo 18, donde dice así la palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A través de la historia de la humanidad y en los diferentes tiempos se han levantado los supuestos salvadores. Algunos fueron más influyentes que otros, pero realmente todos fracasaron completamente porque no vivieron a la altura de lo que ellos mismos afirmaban. Y más aún, ninguno de ellos pudo expiar los pecados. Y en la medida que nosotros vamos estudiando estos versículos, vamos a ver cómo Jesucristo no solamente es superior a los ángeles, sino que vamos a encontrar cada vez más las perfecciones de nuestro Salvador. Y solamente hay un Salvador real, un Salvador que es perfecto, y este es Jesucristo. Y es así como lo afirma el apóstol Pedro frente al concilio, allí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 12, dice así la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo sabemos que en realidad Jesucristo es el único y el Salvador perfecto? Y además, ¿por qué deberíamos nosotros creer que Él lo califica para darle este título? Y vamos a ver que en este texto de Hebreos capítulo 2, del verso 9 al 18, vamos a encontrar una respuesta concluyente y completa y certera a estas preguntas. Muy bien, entremos en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Los judíos realmente no podían comprender la idea de que Dios se hubiera hecho hombre, y aún menos de que ese Dios hombre podía morir. Y se preguntaban cómo que el ungido de Dios, el Mesías, podía morir. De tal manera que cada vez que se predicaba el evangelio, pues a los judíos, era necesario explicarles el por qué Cristo tuvo que sufrir y tuvo que morir allí en una cruz. Así como se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos del 1 al 3, donde dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia,
Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que la cruz era una piedra de tropiezo para los judíos. Incluso aquellos judíos que se habían vuelto al cristianismo tenían problemas con este tema y se preguntaban que si Jesús era superior a los ángeles y los ángeles no morían, ¿cómo si el Salvador tendría que morir? Pero veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que por un tiempo el Señor Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Y eso fue precisamente para que él pudiera tomar la forma de hombre o hacerse hombre. Así que él se hizo hombre para poder morir. O sea que él vino a morir porque a través de su muerte traería la salvación para el hombre. Recordemos que Dios creó al hombre en inocencia y Dios le dio el dominio de la tierra al hombre para que él la cuidara, para que él la administrara. ¿Y qué pasó? El hombre pecó, el hombre perdió ese dominio de la tierra, perdió el control de la tierra. Y el Señor Jesucristo precisamente vino a morir para quitar esa maldición, para que el hombre pudiera volver a obtener el dominio. Así que la muerte del Señor Jesucristo fue la muerte con el mayor propósito en la historia de la humanidad. Vino a restaurarle al hombre su corona. Pero para poder restaurar esa corona era necesario quitar la maldición. Y si el Señor Jesucristo iba a quitar la maldición del hombre, él tenía que tomar ese lugar del hombre. ¿Cómo? Haciéndose hombre. Y ese fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo se hizo inferior a los ángeles, el hacerse hombre. Y aquí en este texto encontramos 5 cosas por las cuales el Señor Jesucristo logró esto. Vamos a ver la primera. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. Dice la palabra que Él murió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que Él murió en su lugar y también en mi lugar. Se hizo nuestro sustituto. Así que esta es la primera y la principal razón de la encarnación. Aquel que está por encima de los ángeles se hizo menor que los ángeles por un tiempo. ¿Para qué? Para sufrir la muerte por cada uno de nosotros. El profeta Ezequiel, allí en el capítulo 18, verso 4, él afirma que el alma que pecare, esa alma morirá. De la misma manera, el apóstol Pablo, allá en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado trae la muerte, inevitablemente, sin excepción. Así que el hombre dejado en sus propios recursos no tiene ninguna opción de salvarse a sí mismo, solamente tiene la perspectiva de la muerte. Pero Dios mismo establece la solución. Él envía un sustituto que cumpla con ese castigo del hombre, que muera en lugar del hombre. Y ese era su plan cuando envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo se humilló, se encarnó, vino a la tierra y murió en nuestro lugar. Ahora, sin la muerte del Señor Jesucristo, nosotros no tenemos escapatoria de la muerte. Así que el mensaje fundamental de la redención es que Dios se hace hombre precisamente para sustituir al hombre en la muerte. Y de esta manera libera al hombre para que el hombre pueda vivir con él.
Esa es la sencillez del Evangelio. Ahora debe sorprendernos que el creador de los ángeles, el jefe de los ángeles, el Señor de las huestes angélicas, aquel a quienes los ángeles adoran, por un poco de tiempo se hace un poco menor que los ángeles. ¿Cuánta humildad hay en esto? Y esto lo hizo por causa nuestra. Ahora el Señor Jesucristo se hace hombre y viene a morir. Es la más grande humillación que se pueda experimentar. Se puso tan debajo de los ángeles que hizo algo que ellos nunca podían hacer. De tal manera que la muerte del Señor Jesucristo no fue ni fácil ni gratuita. Fue una muerte con sufrimiento. Fue una muerte cargada de tortura, de una agonía extrema, tanto interna como externa. Y esa muerte que experimentó fue por causa de la maldición del pecado. El Señor Jesucristo experimentó allí en la cruz todo el castigo por todo el pecado de todos los tiempos. Esa fue la profundidad de su muerte. No era culpable de pecado alguno, sin embargo sufrió por todos los pecados. Así que Dios envía a su Hijo y el Hijo viene de manera voluntaria y viene a morir por el hombre, viene a redimir al hombre, así como lo expresa el apóstol Pablo allí en el capítulo 4, en el libro de los Gálatas, versos 4 y 5, donde dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que el Señor Jesucristo nos redimió a nosotros que estábamos bajo la ley, bajo el juicio, bajo la condenación. El Señor Jesucristo se propuso que su muerte fuera sustitutiva por todos. Y como Él sufrió la muerte, entonces nosotros somos libres ahora de la muerte. Así que con su muerte, Él sustituyó la nuestra y nos liberó para vivir con Dios. Y continúa diciendo este versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahora nos preguntamos realmente qué fue lo que motivó o conmovió al Señor Jesucristo para sufrir por nosotros. Y la respuesta es inevitablemente su gracia, su bondad, esa bondad gratuita, su infinito amor. Todo lo que nosotros hemos hecho no merecía la salvación que recibimos. Y lo que realmente merecíamos, no lo recibimos. Esto precisamente es gracia. Y lo que impulsa la gracia de Dios es el amor. Un amor sin límites. Ese amor que impulsó esa obra de Cristo por nosotros. Así que el Señor murió básicamente por amor. Él se entregó y fue a la cruz por amor. No fue por causa del hombre, por decisión del hombre. Tampoco fue la obra de Satanás. Él murió porque había un plan determinado, porque había un previo conocimiento de Dios. El mismo Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 10, verso 18, Él dice, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y como lo dice también el apóstol Juan allí en su primera carta, verso 10 del capítulo 4, donde dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la humillación del Señor Jesucristo? Pues el resultado fue su exaltación.
Después de que Él muere allí en la cruz, esa muerte sustitutiva, dice la palabra que Él fue coronado de gloria y de honra, exaltado a la derecha del Padre. Así que el resultado de la humillación de Cristo es la exaltación, como lo menciona el apóstol Pablo allí en su carta a los Filipenses en el capítulo 1, del verso 5 al 11, donde dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la cruz no es algo por lo cual tengamos que avergonzarnos. La humillación y la muerte de Cristo son cosas en las cuales debemos gloriarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gran sustituto. Y le agradeceremos y le alabaremos por toda la eternidad. Muy bien, continuamos con el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿A quién convenía? ¿De quién está hablando aquí? Pues aquí se está hablando principalmente de Dios el Padre, aunque obviamente también se refiere a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y aquí la palabra convenía, pues significa que lo hecho por Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, era consecuente con ese carácter de Dios, consecuente con la sabiduría de Dios. De tal manera que podemos decir que la cruz fue una obra maestra de sabiduría. Lo que el hombre no podía resolver, lo que los ángeles no podían resolver, el Señor lo resolvió y fue consecuente con su santidad. ¿Por qué? Porque Dios mostró allí en la cruz su odio por el pecado. Fue consecuente también con su amor. La palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito por la redención del mundo. Pero también fue consecuente con su gracia, porque ese sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutivo. De tal manera que toda esta obra de la salvación fue totalmente consecuente con la naturaleza de Dios. O sea que era totalmente conveniente que Dios hiciera lo que hizo. Así que lo que le convenía al Padre también le convenía al Hijo. Y continúa diciendo el versículo que todas las cosas en Él subsisten, que se hizo por un tiempo menor que los ángeles. ¿Para qué? Pues para llevar muchos hijos a la gloria y para convertirse por todas esas aflicciones. Él se convirtió en el autor perfecto de la salvación de los hombres. Y aquí precisamente encontramos esa segunda característica de perfección de su humillación, que Él logró ser el autor de la salvación. El Señor Jesucristo se tuvo que hacer hombre, tuvo que sufrir, tuvo que morir para ser Él el proveedor perfecto de la salvación. Aquí la palabra griega para autor es la palabra archegos, que significa pionero, líder.
El archego era alguien que iba adelante, alguien que estaba liderando, alguien que estaba dando ejemplo. Así que Cristo es el archego supremo. Él no se queda allá en la retaguardia dando órdenes, sino que está adelante de nosotros como ese líder perfecto, como ese ejemplo perfecto. Como se menciona también allí en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, donde dice así la palabra del Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que la obediencia del Señor Jesucristo determinó ese modelo perfecto para nosotros. Y de esa manera debemos seguir sus pisadas, como dice allí el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para muchas personas, los momentos más angustiosos y más espantosos de su vida son precisamente en el momento de la muerte. En ese punto no se puede avanzar por nuestra propia cuenta. Pero veamos qué es lo que nos promete el autor de la salvación. Allá en Juan capítulo 14, verso 19, dice lo siguiente, en la parte B, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí surge una pregunta, ¿alguien ha podido burlar la muerte? ¿Cuál sería su respuesta? Pues le cuento lo que dice la Biblia. Y la Biblia da un rotundo sí. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo burló la muerte. Y podríamos hacernos aquí otra pregunta. Si Él lo hizo así, Él dejó el camino abierto para mí, para ti, para cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? La Biblia dice sí. Él dejó el camino abierto. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra confianza plena en Él, poner nuestra mano en su mano. Él nos llevará de un lado de la muerte al otro. Cuando el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es el Señor de nuestras vidas, podemos decir, conforme dijo el apóstol Pablo allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así que el Señor Jesucristo es ese gran pionero de la redención, es el gran pionero, el líder de la salvación. Él es el que iluminó el camino de la muerte a la resurrección. Él mismo lo afirmó allí en Juan capítulo 11, versos 25 y 26, donde dice así la palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. De tal manera que el Señor Jesucristo es nuestro archegos, nuestro pionero, nuestro ejemplo espiritual, nuestro Salvador, quien nos lleva al Padre. Continuamos con los versículos 11 al 13 del capítulo 2 de Hebreos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que como primera medida, el Señor Jesucristo se hizo nuestro sustituto. Número 2, es el autor de nuestra salvación. Y aquí encontramos la tercera razón. Se hizo nuestro santificador, o sea, aquel que nos hace santos. Ahora, desde la perspectiva humana, ese
difícil pensar en que nosotros somos santos, pues el pecado es muy grande en nosotros. Así que en cuanto al pensamiento y también en la práctica, pues estamos lejos de ser santos. Pero en esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, somos perfectamente santos. ¿Y cómo somos nosotros santos? Pues todos aquellos que están en Cristo son santos. Y somos santos precisamente en el sentido de que ante Dios, Cristo ha aplicado, Cristo ha impartido su justicia para nosotros. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. De tal manera que el sacrificio del Señor Jesucristo nos hizo santos y nos hemos convertido en esos que habla aquí la palabra, que son los que son santificados. Y en el versículo 14 dice lo siguiente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que nosotros tenemos una posición de santos. Estamos hablando de una posición delante de Dios. Así que somos puros y justos posicionalmente como el Señor Jesucristo, como Él es justo. Y nosotros tenemos el derecho a que se nos llame hermanos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos ahora partícipes de su justicia. La justicia de Cristo ha sido impartida sobre nosotros y hemos sido declarados justos, como lo afirma el apóstol Pablo allí en 2 Corintios capítulo 5 verso 21, donde dice así la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, el que santifica y el santificado tienen un mismo Padre. Y el que santifica no se avergüenza de llamar hermanos a los santificados. ¡Qué verdad tan grande, tan espectacular! Que el que santifica, el Hijo de Dios, nos llame hermanos a nosotros, los santificados, y no se avergüenza de eso. Así que el Señor Jesucristo, al conquistar el pecado con su muerte, Él rompió, quebró ese dominio del pecado que estaba sobre nosotros e imputó su justicia sobre nosotros. Y como dice también allí Romanos 8:17, ahora somos coherederos juntamente con Cristo, porque su santidad es ahora nuestra santidad. Así que su justicia no solamente nos hace santos, sino también que nos hace sus hermanos. Y esta es la única forma en que podemos llegar a ser hermanos de Cristo. Y si somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios. Así que aunque no nacimos en la familia divina, pues ahora por ese nuevo nacimiento y por la obra del Señor Jesucristo, pertenecemos a esta familia de Dios. Ahora debemos entender que el propósito principal, el propósito básico de nuestras vidas ahora es pasar a la práctica de lo que nosotros somos en esta nueva creación, en esta nueva perfección y en esta nueva posición. Ahora que somos hermanos de Cristo, que somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios y como hermanos de Cristo. Ahora, Dios se pone feliz, se pone contento cuando Él dice, soy su Dios, soy el Dios suyo. Ahora, esto no por quien somos nosotros mismos, sino porque estamos nosotros en Cristo, por quienes somos nosotros en Cristo. Ahora,
El hecho de que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y que Dios no se avergüenza de decir yo soy su Dios. Eso debería hacernos cada día más conscientes de que es por la justicia de Jesucristo que tenemos esa posición, ese privilegio. No es por nuestra propia justicia. Que la palabra dice que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia, dice allí en Isaías capítulo 64, verso 6. Sin embargo, es triste ver que aunque Dios no se avergüenza de llamarnos suyos, a veces nosotros sí nos avergonzamos de llamarlo nuestro Dios. Y ahí surge esta pregunta: ¿con qué frecuencia nosotros podemos decir, así como lo declara y lo dijo el apóstol Pablo, que no nos avergonzamos del Evangelio? Llevamos y declaramos estas buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, a todos los que están alrededor nuestro. El Señor Jesucristo nunca llamó hermanos a los de su pueblo antes de la cruz. Vémonos que antes del Calvario el Señor los llamó discípulos, amigos, ovejas, pero nunca hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Él realmente pues no podía llamarlos hermanos hasta después de la cruz, cuando Él pagó el pecado, cuando Él les impartió su justicia, imputó su justicia sobre ellos. De esa forma fue que se hicieron hermanos del Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo, después de que Él resucita de los muertos, le dice a María: ve a mis hermanos. Es la primera vez que llama a sus discípulos hermanos. En el Antiguo Testamento nos revela que Cristo pondría su confianza en el Padre. Lo dice allá en Isaías capítulo 8, verso 18. Y aquí lo reafirma nuevamente en el versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que el Señor Jesucristo es nuestro hermano por la justicia común y por la fe común que tenemos en el Padre. Así que hay un llamado a caminar por la fe, a someternos a Dios, a vivir en total dependencia de Él, a seguir el camino que Jesús recorrió. Como el mismo Señor Jesucristo lo menciona allí en Juan capítulo 5, verso 19, donde dice así la palabra del Señor: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que el ser hermanos de Jesús significa que poseemos su justicia, nos ha sido imputada, y que caminamos por fe, como el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Caminamos confiadamente en Dios. Muy bien, continuamos con Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí es importante ver la palabra participaron, que viene del griego koinonía. Y el significado de esta palabra pues es tener comunión, estar asociado, tener algo en común con los demás. Ahora, todos los seres humanos somos de carne y sangre. En esto todos somos semejantes. Es nuestra naturaleza común. Pero la palabra participó, cuando dice Él también participó, aquí la palabra participó es una palabra diferente. No es la misma palabra koinonía, es la palabra metechó. Y esta palabra tiene que ver con hacer algo que no nos pertenece por naturaleza.
Ahora nosotros somos por naturaleza carne y sangre. Cristo por naturaleza no era, su naturaleza no era carne y sangre. Sin embargo, él voluntariamente, él asumió algo que no le pertenecía por naturaleza. Él añadió a su naturaleza nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que Él pudiera morir en nuestro lugar y para que pudiéramos nosotros asir esa naturaleza divina que no nos pertenecía. Como lo menciona el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, verso 4, donde dice así la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que el poder de Satanás sobre nosotros fue quebrado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. O sea que el poder principal que Satanás tiene sobre el ser humano, el arma suprema contra el hombre, es la muerte. Así que el pecado le da a Satanás poder sobre nosotros, pero ese poder en sí es la muerte. Así que podemos dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué se volvió hombre Cristo? ¿Por qué murió? Pues precisamente para lo que dice este texto aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. De tal manera que la única manera, la única forma de destruir a Satanás era despojándolo de su arma. ¿Y cuál es su arma? La muerte. Y aquí estamos hablando de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora, el diablo, Satanás, sabía que el Señor exigía nuestra muerte por causa de nuestro pecado. El mismo Satanás sabía que si los hombres seguían como estaban, pues morirían. No estarían en la presencia de Dios, sino que irían al infierno para siempre. Y Satanás quiere aferrarse a los hombres hasta que mueran, porque ya una vez muertos ya no tienen oportunidad de salvación. Pierden esta oportunidad para siempre. Los hombres ya no pueden escapar después de la muerte. De tal manera que Dios tuvo que arrebatarle a Satanás el poder de la muerte. Y con ese propósito vino el Señor Jesucristo. Si yo tengo un arma más poderosa que el arma de mi enemigo, pues el arma de mi enemigo se vuelve una arma inútil. Yo no puedo pelear con un cuchillo contra alguien que está armado con una ametralladora. Y el arma de Satanás es muy poderosa. Pero Dios tiene un arma más poderosa, la vida eterna. Y con ella el Señor Jesucristo destruyó la muerte. Y precisamente el camino de la vida eterna es mediante la resurrección. Pero el camino a la resurrección es a través de la muerte. Como paradójico. Así que el Señor Jesucristo tuvo que experimentar la muerte antes de poder resucitar y darnos a nosotros vida. Jesús destruyó la muerte cuando Él murió y Él conquistó la muerte cuando Él resucitó. Por eso Él puede decir, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Así que la resurrección del Señor Jesucristo le da vida eterna al creyente. Y esto es realmente lo único que puede darle vida eterna al hombre. Así que la muerte es ese poder, ese dominio de Satanás. Y cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, hace añicos ese dominio del enemigo. Por eso aquí en el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Y no hay cosa que más aterrorice a los hombres que la muerte. Es un miedo horrible. Pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando Él es nuestro Señor, la muerte no produce más miedo. Quedamos libres de esa atadura del miedo a la muerte. Y en su lugar podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O también como él lo declaró, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no produce miedo porque es nuestra liberación a la presencia de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? Pues porque hemos puesto nuestras manos en las del conquistador de la muerte. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Hemos puesto nuestra fe. Y Él nunca lo hubiera podido hacer si no se hubiera vuelto por un tiempo un poco menor que los ángeles. Así que como cuarto punto, el Señor Jesucristo a través de su muerte conquistó el dominio de Satanás. Muy bien, continuemos. Versos 16 al 18. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este texto nos está diciendo que el Señor Jesucristo no vino a redimir a los ángeles, sino a los hombres, a los descendientes de Abraham. O sea que el Señor Jesucristo se hizo judío. Y algunos se pueden estar preguntando, bueno, ¿y por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué el Señor Jesucristo escogió ser judío? ¿Por qué no escogió el ser de otra raza o de otra nación para mostrar su favor, su amor? Pero si hubiera escogido a otro grupo, estaríamos pues preguntándonos lo mismo, ¿no? ¿Por qué los escogió Dios a ellos? ¿Mm? Por amor, por su soberana voluntad. Veamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En su soberanía Dios escogió a Israel porque Él quiso. Y aquí el autor de Hebreos nos da nuevamente respuesta a la pregunta ¿por qué se volvió Dios hombre? Y dice que vino como ese sustituto de los hombres. ¿Para qué? Para reconciliar a los hombres con Dios, para que pudieran estar en la presencia de Dios y para destruir a la muerte. Pero también dice aquí que Él vino a ayudar a todos aquellos que se han reconciliado con Dios cuando son tentados. Él sintió todo lo que nosotros sentimos. ¿Para qué? Para poder ser un sumo sacerdote misericordioso, un sumo sacerdote comprensivo y un sumo sacerdote fiel. Cuando usted tiene un problema, ¿qué hace? ¿Se afana? ¿Se preocupa? ¿Se estresa? ¿O va simplemente a hablarlo con aquel que es ese ser divino, ese ser que ya lo experimentó, ese ser que ya salió airoso de esa situación, de ese problema? Las personas que están a nuestro alrededor pueden ser comprensivas, pero el Señor Jesucristo es quien nos puede entender completamente. Dice la palabra, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y Él es poderoso
para socorrer a los que son tentados. Y en el capítulo 4 de Hebreos, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De tal manera que el Señor Jesucristo sintió lo mismo que sentimos nosotros. Él sintió hambre, Él sintió sed, Él se fatigó, Él durmió, recibió enseñanzas, creció, amó, se alegró, se enfureció, se indignó, sintió pena, sintió dolor, fue también atormentado, se sintió abrumado por el futuro. Ejerció la fe, leyó las escrituras, las estudió, oró, sintió dolor cuando otra persona estaba enferma, lloró cuando le dolía su corazón. El Señor Jesucristo sintió todo aquello que nosotros podemos sentir en algunas ocasiones y mucho más. Él experimentó la tentación a un grado que nosotros no podríamos experimentar nunca. Pero el Señor Jesucristo nunca pecó. Resistió la tentación y salió victorioso de cada prueba. ¿Y por qué Él tuvo que pasar por todas estas situaciones? Para ser, como dice la palabra, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para que Él pudiera compadecerse de nuestras debilidades y socorrer a los que son tentados. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios santo, es el Dios del universo, pero Él no es indiferente a nosotros. Él sabe dónde nos duele, Él sabe dónde somos débiles, Él sabe dónde somos tentados. Él es el Dios que podemos ir no solo para la salvación, sino también para la compasión. Y en Hebreos capítulo 4, versos 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, ese Salvador perfecto, es nuestro sustituto, es el autor de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y quien se compadece de nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran Salvador es el que tenemos! No hay otro como Él. Ese es el evangelio que predicamos. Y esa es la calidad de Salvador que tenemos. Él hoy te está haciendo una invitación para que vuelvas tus ojos a Él, para que te arrepientas de todo tu pecado, para que reconozcas que tú mismo no puedes salvarte, no puedes librarte de la muerte ni del infierno, sino que solamente a través de Él, de nuestro Salvador perfecto, quien nos reemplazó, quien nos sustituyó allí en la cruz y nos dio esa eterna salvación, y que ahora es quien nos santifica. Ahora es quien ha vencido el poder de la muerte y el poder de Satanás, y quien se compadece de nosotros. Él es el único camino al Padre. Él es la vida eterna.